en el inicio de la semana económica con el señor José Castillo. Buen día, José, ¿cómo andás? Hola, José. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Ha hecho varios anuncios el presidente a nivel económico. Por un lado, lo que tiene que ver con el proyecto de ley por la cuestión del superávit fiscal, de algún modo para sancionar a los diputados, senadores que apoyen este tipo de proyectos, que atenten, como dice él, contra el superávit fiscal. Y por otro lado, de darle al Ministerio de Economía también otra posibilidad vinculada al Tesoro, pero que entiendo que también ya existía como tal. Sí, bueno, ¿qué lectura podemos hacer de la cadena nacional del viernes? La primera es que este recurso, un presidente hablando en cadena con personajes alrededor, se le va agotando, ¿no? Ujú, O sea, ujú. uno podría decir, bueno, habló el presidente el viernes después del cierre de los mercados, vino un fin de semana y es el primer día hábil. ¿Qué va a pasar? Se derrumbará abruptamente el dólar, subirá abruptamente el dólar. No, la verdad no va a pasar ninguna de esas cosas, ¿no? O sea, uno podría decir, nadie, ni la población en general, ni los que operan en los mercados se quedó sin dormir el fin de semana por el statement ese que hizo Milei el viernes. Claro, Esto es está buena la importante aclaración, marcarlo José, porque, porque claro, muchos especulaban con la cuestión de que el anuncio se hizo un viernes y con esta idea de tener el fin de semana como plafón antes de la apertura de los mercados el lunes. Claro. claro, gran anuncio, no, la verdad no hubo ningún gran anuncio. Esta es la primera cuestión. Ahora, bueno, pero algo dijo, ¿no? Sí. Primero, veamos, a mí me parece que es muy importante la foto, la escena con el número 2 del Ministerio de Economía, con presidente y vice, con el 1 y 2 del Ministerio de Economía, 1 y 2 del Banco Central, cuatro personajes cuyos laureles no son ser grandes economistas, sino haber sido empleados del JP Morgan. Los cuatro. Esto me parece que sí es claro, es una foto al JP Morgan, ¿no? O sea, recordemos que el JP Morgan era A, el único gran actor internacional que le había prestado unos pesitos, unos dólares a el gobierno cuando había sido el acuerdo con el fondo. El gobierno tenía una sequía, no le prestaba a nadie en el mundo. Y JP Morgan encabezó el ripo, aquel de abril, 1.500 millones de dólares, que fue la única plata que consiguió el gobierno de los privados en toda su gestión. Sí. Después, un mes después, el JP Morgan anunció públicamente que se retiraba de prestar a la Argentina, decía ya es suficiente, ahora es un wait and see, esperar afuera, Ujú. que implicaba que no solo eso era para el JP Morgan, sino que le estaba diciendo a todos los que actúan mirando al JP Morgan. Y ahora, la semana pasada, el JP Morgan hizo una especie de jugada, bueno, puede ser que volvamos a poner algo en la Argentina, sin dejar muy claro lo que eso significaba, pero claro, un guiño para el lado de invito a volver al Claro. carry trade, o sea, a hacer bicicleta financiera en la Argentina. Sí. Es como que el gobierno saca la foto diciendo, mirá, acá nosotros somos tus empleados, por supuesto, la Argentina está al servicio de las ganancias de JP Morgan, vení a invertir, o sea, el objetivo de la Argentina, obviamente, lo que queda muy claro en el propio discurso del presidente, es obtener el déficit fiscal para pagar la deuda, no es para resolver ningún problema de los argentinos. Si los argentinos se tienen que morir, se van a morir, en la calle no lo van a ver. Por lo tanto, JP Morgan invierte en la Argentina, va a tener toda la garantía y toda la plata que quiera, ¿no? Es una especie Ujú. de señal al JP Morgan. Es más, y aquí estamos sus empleados, ¿no? O sea, acá los tiene, la persona que trabajan para usted, digamos, que encima le paga el sueldo a la Argentina, así que mire, más que eso, creo que esa foto es importante porque recordá que otras veces la foto era distinta. Por ejemplo, en esta foto no está Sturzenegger. Es ¿Por qué no verdad. está Sturzenegger, a pesar de que Sturzenegger es un actor importante en la motosierra? Y porque Sí. Sturzenegger no es del JP Morgan, no es del JP Morgan. Ujú. No hay nadie que no O sea de JP Karina Morgan, o Milei, por sea, ejemplo. y tampoco es de JP Morgan. Ujú. O sea, esto era los empleados del JP Morgan, hablándole al JP Morgan. Claro. Esto para entender primero la escena general, a quién le está hablando el presidente. Sí. Ahora bien, vamos ahora a las medidas, ¿no? O Dale. sea, lo de las medidas, digamos, a ver, acá hay dos medidas básicamente. Una que ya se viene llevando adelante. El gobierno no va a desarrollar ningún gasto que implique emisión monetaria, ¿no? O sea, que implique intervención de emisión del Banco Central.
gasto primario, digo, salud, educación, jubilaciones, no gasto primario, no lo va a hacer. Bueno, ya lo viene, así viene haciendo desde que empezó el gobierno. Digo, acá no hay Sí. nada nuevo. Lo van a sacar por ley, primero tendrían que aprobar la ley, pero vamos a suponer el caso que no sé, que por algún milagro de la naturaleza, tampoco quiere decir nada eso. Recordemos que el antecedente que hay de una ley que impide emitir es el déficit cero de Caballo. Sí. En julio del 2001, duró 3 meses. Digo, para ser claro, ¿no? O sea, se puede sacar una ley, se puede decir eso. O sea, vos podés sacar leyes de cualquier cosa, podés poner otra ley que la cambia. Digo, la historia argentina, la verdad, decir, saco una ley que no voy a emitir, yo qué sé, sacala si querés, la verdad, esto no tiene ningún efecto porque es una potestad de la política pública. Totalmente. Mucho menos cuando, en realidad, ha quedado claro que el gobierno está emitiendo para pagar vencimientos de deuda en pesos, ¿no? Y que entonces el superávit fiscal primario que tiene el gobierno en realidad es trucho, porque si vos le sumás los intereses que viene capitalizando, el gobierno tiene un déficit fiscal de más de un punto, de 1,5 del PBI, y de hecho cada vez que se le viene un vencimiento de deuda y no puede refinanciarlo al 100% de deuda en pesos, lo hace pagando. Sí. Ejemplo, lo que va a pasar esta semana, que el día miércoles vencen 15 billones de pesos. Ahora bien, esto que hasta ahora lo decían economistas argentinos, de todo tipo y color, o sea, heterodoxos y ortodoxos. Es mentira que el gobierno no emite, es mentira el superávit fiscal que tiene, porque si le sumamos los intereses de déficit, lo terminó diciendo el Fondo Monetario en su reporte largo que sacó el fin de la semana pasada. Sí. O sea, el Fondo Monetario dice lo mismo que los mandriles. O sea, no hay superávit fiscal, hay déficit, 1,5% del PBI. Sí. Lo dice el fondo, que pasará a ser mandril. No creo que le coloquen ese adjetivo, pero dice lo mismo que los mandriles. Para resultar claro, exactamente lo mismo. Todos los economistas del planeta dicen lo mismo, salvo Milei y Caputo. Ahora ya es los economistas del planeta, no de la Argentina, ¿no? Dicen lo mismo, empezando el Fondo Monetario Internacional. La segunda medida es el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que no tenga asignación presupuestaria, y si alguien la aprueba, el diputado será sometido a un juicio penal. Bueno, eso ya es directamente de un nivel de locura absoluta en dos niveles. Primero que es, bueno, ya sabemos que Milei no lee la Constitución ni el Patroncito, ¿no? Aunque parece que citó al Guasón, que se copió del Guasón en el discurso del viernes. Sí. Pero la Constitución, a ver, los legisladores votan lo que se les da la gana. Digo, para ser claro, ¿no? Sí. ¿Esto ya Hay existió, José, en algún independencia del momento? poder. ¿O estoy equivocado? No existió, no, que penalizaciones a un legislador porque vota algo. Pero la cuestión No. del superávit, que no se podía votar un proyecto que vaya en contra del superávit fiscal. A ver, ahora te voy a explicar. Primero definamos esto. O sea, un legislador vota lo que se le da la gana. Después, si eso resulta inconstitucional, será la Corte Suprema la que dirá esto no puede ser. Claro. Pero el legislador vota, dice lo que se le da la gana. Principio básico de división de poderes, principio básico de república, digamos, esto es de locos. Ahora, vamos a dos cuestiones más. Primero, todo proyecto de ley, sin excepción, y estos proyectos que se han votado también, tiene asignación presupuestaria. Dice, sale de tal lugar, ¿no? O sea, dice cuánto es el costo, pasa de hecho por las comisiones. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Hay un problema? Sí, hay un problema, pero lo generó Milei. No hay presupuesto hace 2 años. O sea, el que está en falsa escuadra, el que está violando la Constitución Nacional es Milei, valiéndose del artilugio de funcionar teóricamente con el presupuesto del año anterior, porque ya no es del año anterior, sino es del anterior, que obviamente ya no tiene ningún valor por el tema inflacionario, porque violó la ley al digamos, votar, al no poner en consideración el presupuesto del año anterior y del anterior, porque uno podría decir, se discute un presupuesto, el Poder Ejecutivo presenta un presupuesto, se discute, el Poder Ejecutivo a través de
las cámaras y particularmente la comisión de presupuesto lo pone en discusión y después allá en diciembre se genera un lío y no se termina votando y bueno, podrá ser una necesidad y urgencia en ese momento, sin presupuesto no te querés quedar, de extender el presupuesto del año anterior, pero lo que hizo el gobierno no fue eso, fue directamente ellos que tenían la obligación, no hicieron funcionar la comisión de presupuesto. A propósito, durante 2 años nunca se discutió el presupuesto, ni el del año pasado y obviamente tampoco el del anterior que se dejó correr, claro, ahí en ese momento en acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. Y entonces el que está en falsa escuadra es el gobierno, o sea, no se puede discutir nada sin una asignación presupuestaria, tampoco se podría discutir entonces bajar las retenciones. ¿Cuál es la asignación presupuestaria de la baja de impuestos, del cobro de impuestos que implican las retenciones? Sí. No sabemos, no hay asignación para eso. Ahora, para eso sí. Con lo cual, esto es una chantada, ¿no? Digamos, de estas generales que en realidad no van a tener por eso, no van a tener ninguna influencia en la realidad. ¿Qué influencias tienen para mí? El gobierno insiste, yo no me muevo del déficit fiscal, trato de generar una señal de confianza. ¿Hacia quién? Hacia este miércoles, los 15 billones de pesos que vencen, que tienen los bancos, y que, vamos a ver, cuánto se renueva de eso. Hay por lo menos 9 billones que están claramente en manos privadas de esos 15. Sí. ¿Cuánto se renuevan? Si no se renuevan es emisión monetaria y probabilidad de que haya el dólar, ¿no? Pero si se renuevan, el gobierno va a tener que pagar una super tasa de interés, que eso va a tener un efecto muy fuerte recesivo. O sea, pero esto es lo que viene a cambio de que los bancos tengan esa ganancia, ¿no? Por supuesto. Esto es al viernes. Un poquito más a mediano plazo, como te decía al principio, una mirada hacia los acreedores, más que los acreedores, los prestamistas, que futuros acreedores, diríamos, ¿no? Sí. Internacionales, con el JP Morgan a la cabeza de que privados del mundo, a ver si nos prestan un poquito a nosotros, porque hasta ahora la única plata que tenemos prestada es la del Fondo Monetario, ¿no? Y con eso, evidentemente, nos puede alcanzar para llegar hasta las elecciones, pero si ustedes quieren que nosotros hagamos la reforma laboral, previsional, fiscal, a posteriori, alguien va a tener que financiar ese recorrido, porque si no nos vamos a hundir. Correcto. Creo que ese es el mensaje que puede leerse ya más a fondo del viernes pasado. Correcto. José, lo último tenía que ver con esto. ¿Existió en algún momento algo similar a la cuestión del superávit fiscal, que no se pueda votar algo en contra? Y te decía, el déficit cero de acá, que no se pueda votar en contra. Una ley que prohíbe al Estado financiar. Votar eso no, cualquier cosa. Que digo, no se pueda aprobar algo de ese tipo, no. No, claro, no. Ahora, sí, por supuesto, una ley que le prohíba al Ejecutivo financiarse con emisión. Eso fue el déficit cero, año 2001. Eso sí, Caballo, claro. Julio del 2001, acordate que la ley implicaba, bueno, y entonces si no me puedo financiar como es, y en aquel momento era, bueno, entonces si no te puedes financiar no pagues. Por ejemplo, no pagues las jubilaciones, y fue la famosa baja del 13% a las jubilaciones y a los empleados públicos que se hizo en aquel julio del 2001. Correcto, ¿no? Correcto. Duró muy poquito eso, como obviamente ya todos sabemos, ¿no? Duró 4 meses. Señor José Castillo, como siempre, muchas gracias y nos reencontramos el viernes viendo qué sucede también con esta situación de renovar y las tasas de interés. Sí, y el miércoles tenemos el dato de inflación. Claro, el viernes las dos cosas pasan. Listo. Se renuevan las tasas y está el dato de inflación. Linda columna vamos a tener entonces el viernes. José. Descansa, José, descansa, por favor, te lo pido. Bárbaro, nos vemos. Chao, José.